Vamos a continuar con el tema y precisamente hoy vamos a tener el desarrollo de Nehemías número 13, el capítulo 13 de Nehemías, en donde, mis hermanos, vamos a ver las reformas que Nehemías provoca en la nación de Israel. Y bueno, en la primera parte de este capítulo vamos a ver que la verdadera adoración pues conduce a la obediencia y de toda la nación. Todos los israelitas obedecieron. Y eso es lo que debe provocar el hecho de que nosotros, cuando levantamos nuestros brazos al cielo, cuando nos levantamos en adoración genuina, pues esto tiene que llevarnos a una obediencia correcta. Entonces, y entre los versículos 1 y 2, primeramente se nos muestra cómo al escuchar la ley, pues viene un llamado a la obediencia. Y dice la palabra de Dios, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Fíjense que conforme el pueblo se fue acercando a Dios en adoración, como lo pudimos ya leer en Nehemías 11 y 12, bueno, pues el pueblo se volvió consistente de los estándares de Dios mencionados allá en Deuteronomio capítulo 23, donde los amonitas y los moabitas no debían considerarse como parte del pueblo de Israel. Entonces, recuerden que en aquel tiempo los israelitas llegaron y los moabitas y los amonitas pues no salieron para recibirlos, sino todo lo contrario, querían sacarlos de sus territorios y por lo tanto fueron señalados debido a sus retorcidos planes contra Israel. Y cuando ellos llegaron a la tierra prometida, más o menos, imagínense ustedes, 1000 años antes de lo que está pasando en este momento. Se lee en la palabra de Dios eso y por lo tanto, pues hay una obediencia y empiezan a hacer algo muy especial. Fíjense, eh, quiero comentarles antes de esto que mucho antes de que los amonitas y los moabitas pelearan cosas contra Israel, Dios había hecho una promesa al padre del pueblo judío, a Abraham, ¿se acuerdan? Allá en Génesis 12, versículo 3, le dice, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré. Y bueno, pues ese mandamiento o promesa sobre los moabitas y los amonitas es un simple cumplimiento de lo que Dios dice. Recuerden que Dios siempre va a respaldar su palabra. Y si lo dijo en la Biblia, tarde que temprano, mis amados hermanos, se va a cumplir a cabalidad, completamente. Y justamente es lo que está sucediendo en ese momento. 1000 años después de esa declaración de parte de Dios, se cumple esa promesa de haber maldecido al pueblo de Moab y a los amonitas por el hecho de haber mostrado pues esa manera de no haber recibido al pueblo de Dios cuando venían a la tierra prometida. Dice que no debían dejar entrar jamás en la congregación de Dios. Esto se refiere a ser considerado como uno del pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Entonces se refería a uno que pudiera participar en la vida espiritual propiamente de Israel. Entonces vemos aquí como un israelita se volvía parte del pacto de Dios solamente por nacimiento, como lo podemos ver hasta el día de hoy. Pero un amonita o un moabita no podía. Eso se refiere a un extranjero, a una persona que no nace específicamente dentro del pueblo judío. Los extranjeros tenían que convertirse en parte del pacto por elección, o sea, que ellos decidieran venir a esto y al unirse al pueblo de Dios tenían que dejar su propio pueblo, sus religiones, su costumbre, todo. Tenían que venir a formar parte del pueblo, pero de una manera bien ordenada. Y es lo que nos sucede ahora en esta actualidad.
¿verdad? Nosotros, pues propiamente no nacimos dentro del pacto de Dios como pueblo. Nosotros, como gentiles, tenemos que tener una elección por decidirnos unirnos al pueblo de Dios, y al venir en una actitud correcta de declarar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pues eso nos da la oportunidad ahora de ser adoptados como hijos de Dios. Y ahora nosotros somos pueblo adquirido, dice la palabra. Amén. Entonces, esto está poniéndose un orden, porque esa orden que acabamos de leer era un mensaje muy fuerte, mis amados, tanto en aquel tiempo como ahora. Esto es lo que simplemente les decía a los extranjeros, a los amonitas y a los moabitas: ustedes no son parte del pueblo de Dios por nacimiento. Ustedes tienen que tomar una decisión. Por lo tanto, no pueden vivir la forma de pensar y las obras de su cultura anti Dios o con sus idolatrías. Y tienen que venir a unirse realmente a la vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces, a menos de que dejen una y se unan, o sea, una vida, y se unan a la otra, ustedes nunca serán realmente parte de esa vida espiritual. Entonces, dice ahí la palabra de Dios: mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Esto se refiere a los eventos de los capítulos 22 al 24 del libro de Números, donde Dios bendijo a Israel a pesar de que el profeta Balaam quiso maldecirlo. ¿Se acuerdan? Que constantemente le daban dinero para que declarara una maldición, pero él simplemente no podía, no pudo hacer lo que le pedían, porque obviamente no venía de parte de Dios. También nos recuerda que Dios es capaz, más capaz que cualquier ente, de convertir cualquier maldición en bendición. Así es que si ahorita estamos pasando por situaciones dolorosas que pudiéramos considerar o hasta hacer acciones de maldición, mis amados, quiero decirles que Dios siempre lo va a utilizar para bien. Esto se conecta correctamente con Romanos 8:28, que nos enseña que todo lo que nos sucede siempre para bien, porque hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios para un objetivo específico, para un plan perfecto. Entonces, hay ocasiones en que sí nos sentimos, pues, de alguna manera muy, ¿cómo les puedo decir?, lastimados, muy hasta confundidos por lo que está pasando, pero cuando están nuestros pies bien puestos en la roca verdadera, esto es, en Cristo Jesús, mis amados, no tenemos por qué seguir martirizándonos. Llega el momento en que Dios va a utilizar todo eso que ha sido una maldición para nuestras vidas, y la va a convertir en bendición para su gloria. Amén. En el versículo 3 nos habla acerca de cómo, ¿verdad?, después de escuchar la orden de Dios, simplemente el pueblo de Israel obedece y se separa de los mezclados con extranjeros. Así de sencillo fue. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, ellos pudieron haber pensado muchas razones, para no hacer lo que la palabra de Dios claramente les decía que hicieran. En vez de eso, simplemente obedecieron. Mis amados, muchas veces nosotros, al escuchar una palabra que tenemos que obedecer, le queremos dar tantas vueltas, queremos hacer tantas cosas como para decir: no, pero bueno, voy a comentar algunas. Pudieron haber puesto excusas familiares. Por ejemplo, esa orden fue hace mucho tiempo, y había, y habla en una época diferente. Muchas personas dicen: es que la palabra de Dios dice, no, pero eso fue desde hace mucho. Nos hablan acerca por ejemplo, de no unirnos a un yugo desigual. Y dicen: no, pero eso lo dijeron para aquellos que apenas empezaba la iglesia de Jesucristo. No, mis amados, nos está hablando a nosotros. Imagínense, esta palabra había sido dada 1000 años antes de esta ejecución de la bendita palabra de Dios. Entonces, excusas podemos tener muchas. Por ejemplo, podemos decir: las cosas son diferentes ahora, se vive muy diferente, por lo tanto, no podemos tomar la palabra de Dios literal como debe de ser, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que dice: eso es una exageración, por favor, no pueden hacer que hagamos esto o aquello, porque eso ya es algo exagerado. O en su defecto,
empieza alguien muy técnico y dice, pues vamos a mejor a organizar un grupo para que se examine el asunto y decidamos si hacemos o no hacemos tal o cual cosa. Mis amados, cuando la palabra de Dios nos llama a hacer algo, es simplemente obedecer. Y ahí viene la bendición. Justamente ahí viene la bendición. Entonces, el vocablo que se utiliza aquí que dice los mezclados con extranjeros, bueno, esto se refiere a los que querían asociarse con el pueblo de Israel, pero no querían calcular el costo y hacer un compromiso total. O sea, que no querían convertirse propiamente al judaísmo. Eso era lo que estaban hablando. Incluso ahora puede haber personas de buena voluntad en la iglesia de Jesucristo, personas honradas que respetan a Dios y a su palabra, pero desgraciadamente también tenemos que considerarlos como parte de los mezclados con extranjeros porque no quieren recibir el pacto de salvación de Dios en Cristo Jesús, porque no se quieren bautizar, porque no quieren hacer su oración de fe, porque es más, nada más quieren por encimita mantenerse como, entre comillas, cristianos. Tales personas sí son bienvenidas, pero se debe entender en qué posición están, que no son parte del pueblo de Dios, simplemente. Gente que solamente es simpatizante, como he comentado, pues desgraciadamente en la iglesia de Jesucristo hay personas que llegan como simples simpatizantes. Les gusta la forma en que se canta, les gusta de repente pues las experiencias que se viven allí, pero ya cuando les dices, mira, tú tienes que formalizar tu relación con Dios, te dicen, no, es que yo nada más vengo porque la verdad, mira, me gusta mucho cómo hacen ustedes las cosas, pero hasta allí, no quiero involucrarme más allá. Si les empiezas a decir, es que necesitas dejar de tener esta conducta, dejar de hacer aquello, tienes que hacer esto o lo otro, en automático te dicen, ¿sabes qué? Mejor, mira, yo me quedo donde estoy y ustedes sigan con sus ondas, así hasta nos dicen, ¿verdad? Pero bueno, justamente esas personas, para mí y para la palabra de Dios, solamente vienen a ser simpatizantes. Nosotros que nos hemos decidido voluntariamente a formalizar nuestra relación personal con Dios, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, que aceptamos la palabra de Dios como nuestra total la palabra de Dios para nosotros ahora es pues el gobierno total para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros dejamos de ser simpatizantes y nos convertimos en creyentes. Después de creyentes todavía hay un punto mayor en donde nos convertimos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando somos corregibles y enseñables. Porque hay gente que aún creyendo en la palabra de Dios no le gusta que les corrijan, no les gusta que someterse propiamente pues al gobierno de la palabra y por eso muchas ocasiones hay estirones y jalones dentro de la iglesia. Pero ustedes y yo, y sobre todo en este grupo que estamos atendiendo propiamente al seminario y ya enseñanzas cada vez más profundas, pues vamos adquiriendo un compromiso mayor y eso nos permite ser llamados discípulos de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces hemos sido corregidos y lo aceptamos en amor y hacemos lo que tenemos que hacer, obedecemos. Esa es la realidad. Entonces, yo quiero que ustedes verdaderamente tengan en claro esta forma de observar a las personas que llegan a la iglesia para que las pongamos en el lugar que les corresponde. Si solamente son simpatizantes, bueno, pues que lleguen, son bienvenidos, les amamos, que pueden estar con nosotros. A final de cuentas, sabemos que Dios va a hacer una obra grande en sus vidas y tarde que temprano tendrán que pasar a ser no solamente simpatizantes, sino verdaderos creyentes y Dios ha de culminar su obra al hacerlos discípulos y que de esa manera también aprendan como nosotros, ¿ok? Nosotros no tenemos por qué señalar a alguien ni hacer acepción de personas. Si llega de la manera en que llegue, pues recuerden cómo llegamos nosotros, ¿verdad? Y Dios nos dio la oportunidad de ir creciendo en esa área.
Primero fuimos simpatizantes, después creyentes y ahora somos discípulos para la gracia y la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces ya quedamos bien claritos ahí. En la segunda parte de este libro, de este capítulo de Nehemías 13, se nos dan las reformas de Nehemías y entre los versículos del 4 al 9 se nos ofrecen las reformas que hizo Nehemías del templo. Y dice la palabra de Dios que, y antes de todo, dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Aquí está escribiendo Nehemías, acuérdense. Dice, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjense nada más lo que empieza en una reforma clara, contundente, de parte de Nehemías, obviamente inspirado por Dios, ¿verdad? Para hacer una limpieza de la casa de Dios y poner las cosas en orden. En esta sección indica que Nehemías dejó Jerusalén y tuvo que regresar después a sus deberes en la corte persa. Recuerden que él era copero del rey, ¿ok? Entonces, esto lo llevó lejos de Jerusalén por alrededor de entre 10 o 12 años. 10 o 12 años en los que, pues desgraciadamente, él dejó de estar presente allí justamente y se empezaron a hacer cosas que no correspondían a lo que tenían que hacer los sacerdotes, los levitas, la gente encargada propiamente. Nehemías, pues en algún momento después del notable avivamiento espiritual que se menciona en los capítulos anteriores, ¿verdad? Pues ya que vivió todo eso, dijo, bueno, ok, ya está todo esto en orden, y entonces yo ya puedo continuar con mi vida que tenía, yo ya dejé todo esto como debería de ser, y se va. Pero vemos aquí que la verdadera prueba del avivamiento, la verdadera prueba de la obra de Dios en nuestras vidas es a largo plazo, mis amados. O sea, sí, hemos vivido nosotros avivamientos, hemos tenido experiencias, pues, de verdad maravillosas en Cristo, cuando de repente, ¿verdad? El Espíritu Santo toma fuerza en nuestras vidas y nos levanta y empezamos a caminar en el Señor, entendemos la palabra, obedecemos, pero la verdadera prueba, mis amados, de que Dios está obrando verdaderamente en nuestras vidas es a largo plazo, a largo tiempo. Es ver dónde nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo 10 años después de una temporada de una gran acción que tuvimos de hacer algo de obra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, mis amados. ¿Cómo estaremos dentro de 5 años? ¿Cómo estaremos dentro de 10, 20 años? El tiempo que Dios nos permita. Y sobre todo, si verdaderamente seguiremos en perseverancia para la vida eterna, mis amados. Aquí es a donde nosotros tenemos que ponernos bien, bien vivos. Por eso, para mí es muy importante que ustedes puedan ver la perseverancia en las acciones que tomamos y hacemos. Si ustedes se dan cuenta, pues llevamos ya más o menos 1500 días de leer la palabra de Dios juntos. Se dice bien rápido, 1500 días, pero ya son más de 4 años de perseverar, de no dejar las cosas a la deriva. Ya llevamos más de un año con las enseñanzas de todos los días, en la mañana y en la noche. Mis amados, esto es lo que verdaderamente nos lleva
a experimentar un avivamiento eh, 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 tangible, palpable, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, tenemos que continuar en esa perseverancia, ¿ok? Dice la palabra de Dios que Nehemías eh, regresó a donde tenía que estar al lado del rey como copero que era, pero después le pide permiso para regresar y volver a Jerusalén. Y él vio que el sacerdote Eliasib había llegado a un acuerdo con uno de los enemigos de la obra de Nehemías en la reconstrucción del muro. ¿Se acuerdan? Tobías. Zambalat y Tobías eran los que más se habían opuesto a la reconstrucción del muro. Y ahora el sacerdote Eliasib, que tenía que haber mantenido esa distancia, sabiendo que Tobías era de las personas nefastas que no habían querido que se reconstruyera el muro, ahora pues simplemente se vuelve su amigo. Casualmente sabemos que Tobías era un amonita, perdón. Eso lo vimos en el libro de Nehemías también en el capítulo 2, versículo 10. Entonces, este hombre, Tobías, pues era uno de los mismos mezclados con extranjeros que habían sido excluidos de la congregación del pueblo de Dios alrededor de 10 años atrás, cuando la reforma de Nehemías se puso en marcha, cuando obedecieron a la palabra de Dios. Tobías tuvo que haber salido. Entonces, Tobías no solamente ahora estaba presente en la congregación, sino que incluso rentaba un cuarto dentro de los patios del templo. Imagínense a dónde llega la condición del hombre cuando no está claro en lo que Dios ordena. Aparentemente, Tobías no había cambiado con los años, no se había unido verdaderamente al pueblo de Dios en los términos del pacto. Entonces, el problema era evidente para Nehemías, pero Eliasib pues estaba totalmente cegado a ella. ¿Por qué? Porque en primera lo tenía como pariente, ¿ah? Y en segunda, pues de alguna manera muchas ocasiones se permiten negociaciones entre nosotros por conveniencia. Y a este sacerdote Eliasib, pues le convenía de alguna manera que Tobías estuviera dentro de los atrios del templo. Y por eso Nehemías dice, me dolió en gran manera. Mis amados, había varias razones por las que esto era tan inquietante para Nehemías. Primeramente, era porque habitaciones dentro de los patios del templo estaban siendo ocupadas por un hombre que no solo era un pagano, sino que también tenía una historia de oposición activa a la obra de Dios en los días de Nehemías. Segundo, porque hablaba muy mal del sacerdote Eliasib. Eliasib era un hombre que era un líder espiritual en Israel y pues la gente que lo rodeaba pues miraba lo que él hacía. ¿Ah? Esto mostraba que si Eliasib estaba cegado a un área problemática, pues también podemos ver que no había personal a su alrededor que pudiera confrontarlo con el problema. Debería haber gente que estuviera a su lado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No debes de permitir que este hombre esté aquí dentro de los patios del templo porque él se opuso grandemente a la reconstrucción del muro, estuvo en desacuerdo con Nehemías, él peleó por el hecho de que no se pudiera reconstruir la ciudad de Jerusalén, entonces él no tiene derecho a estar aquí, pero desgraciadamente no había gente que tuviera el valor o la condición de poder confrontar a el sacerdote Eliasib en esa condición, en esa situación. El tercer punto es porque hacía dudar a Nehemías del valor duradero del avivamiento espiritual del que fue testigo cuando estuvo por última vez en Jerusalén, antes de regresar a las cámaras del rey. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Nehemías no era alguien que solo se sentaba y se lamentaba. Él tomó acciones, dice la palabra de Dios, arrojando las cosas de Tobías fuera de las habitaciones que ocupaba en los patios del templo y finalmente regresando las habitaciones a el uso adecuado, a lo que se había destinado como almacenes para las cosas sagradas del templo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que obtener de bendición cuando estamos estudiando esta palabra?
Habrá cosas que desgraciadamente se han equivocado en el transcurrir del tiempo, en las acciones, en lo que hacemos para Dios, y tenemos que tomar la decisión de poner las cosas en orden. Si hay la necesidad de sacar objetos, de sacar a la persona que no es indicada, que no es la correcta, de estar en un lugar que está consagrado para Dios, pues tomar la decisión y hacer lo correcto. Miren, a nosotros nos pasó algo bien especial hace poco tiempo cuando hubo la reforma, la transición del pastorado dentro de la iglesia Aljaba de Dios, donde teníamos pues prácticamente todo el mobiliario, los instrumentos de alabanza, muchas cosas que se tenían eran prestadas, mis amados. Al grado de que cuando pues la gente salía de la iglesia, pues con la mano en la cintura, como no sé en qué negociaciones quedaron con el pastor anterior, pues me hicieron la observación, es que eso es mío y me lo tengo que llevar. Mis amados, llegó el momento en que nosotros nos quedamos prácticamente sin nada, pero gloria a Dios porque yo tomé la decisión de simplemente decirle, ok, ¿es tuyo? Sí, llévatelo. ¿Por qué? Porque si no se considera dentro de lo que está consagrado para Dios, no tiene por qué estar allí. Ustedes han sido testigos de que hemos estado consagrando todos los instrumentos que se han ido adquiriendo para la gloria de Dios y que ahora están resguardados correctamente en el área específica que se destinó para ello, y esos instrumentos no salen para ninguna otra situación. Están consagrados, dedicados específicamente para la gloria de nuestro Señor, para la adoración a nuestro Rey. Y todas las cosas que ahora tenemos, el mobiliario que se tiene dentro del templo, dentro de la iglesia Aljaba de Dios, pues todo eso ya ha sido consagrado para el Señor y se respeta el área a donde se tiene que mantener y ha quedado ya limpio de todo ese tipo de actitudes que no eran las correctas. Amén. Entonces, lo comento para que vean ustedes cómo tenemos que actuar en consecuencia. O sea, si estamos leyendo y estamos estudiando esto es para actuar correctamente. Vemos aquí en este pasaje que Nehemías se parece mucho a nuestro Señor Jesús cuando limpió el templo de los que lo profanaban, ¿se acuerdan? Entonces, tanto nuestro Señor Jesús como Nehemías tuvieron la sabiduría de no confundir el amor con el ser amable y la sabiduría de saber cuándo tomar acciones osadas. Hoy pasé justamente una enseñanza ahí en los devocionales que se llama Camino a la Resurrección, en donde está el título de Apasionado y Protector, y justamente se nos habla de cómo nuestro Señor Jesús pues hace lo propio dentro del templo, ¿verdad? Cómo muestra esa ira santa de sacar a los cambistas, no tanto por la condición del templo, de lo físico que estaba pasando allí, sino más bien por el respeto a Dios primeramente y el respeto a aquellas personas que iban verdaderamente a adorar. Y así es como tenemos que actuar, mis amados, osadamente. Habrá tiempos en los que tengamos que hacer cosas que difícilmente haríamos si no tuviéramos esa osadía y ese respeto y ese amor, ¿verdad? Ese celo por las cosas de Dios. Amén. Entonces hay que ir poniendo todas las cosas en orden. De los versículos 10 al 14, se nos habla acerca de las reformas financieras que Nehemías provocó en el pueblo judío. Y dice la palabra de Dios, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Aquí vemos cómo el pueblo no obedeció a Dios con respecto a dar. Debido a la falta de apoyo, pues los que debían dar su tiempo para el servicio de Dios y al pueblo de Dios, o sea, los levitas y cantores, no pudieron y tuvieron que dejar ese servicio. Hoy, mis amados hermanos, con mucha pena y tristeza vemos cómo hay iglesias que no obedecen a la palabra de Dios y por lo tanto ha habido siervos de Dios
hermanos pastores que desgraciadamente tienen que dejar el pastorado y tienen que regresar a tener sus actividades seculares y dejan la obra de Dios porque pues el pueblo simplemente no responde. ¿Ah? Y tienen que dejar el servicio para poder seguir adelante con su vida. Tal pareciera que Dios no prospera un ministerio o no provee a un ministerio, pero no es así, mis amados. Dios le da seguramente a todos los congregantes pues todas las oportunidades y las posibilidades de, de aportar, ¿verdad? De diezmar, de ofrendar. Y desgraciadamente, los congregantes pues no comprenden esta situación y lejos de proveer, lejos de dar voluntariamente, lejos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, retiramos esa acción, no la ejercemos, no ofrendamos, no diezmamos y entonces pues desgraciadamente la obra del reino se detiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender claramente que las cosas que Dios nos ha mandado a hacer es por algo en particular. Dios tiene un plan perfecto y Dios lo quiere llevar a cabo con nosotros. No permitamos que el enemigo, que Satanás, nos robe la bendición al meter ideas equivocadas en nuestra vida y que pensemos que ya no lo debemos hacer porque eso fue en el Antiguo Testamento lo de diezmar. Acabamos de entender que después de 1000 años Dios trajo pues la bendición al pueblo, ¿verdad? Y ejerció esa condición contra los moabitas y los amonitas. Y cuando escucharon esa palabra, aun cuando habían pasado 1000 años, simplemente obedecieron y trajo Dios bendición con ello. Entonces, nosotros no tenemos por qué darle autoridad al enemigo en nuestras vidas. Mis amados, es preferible mejor que pongamos las cosas en orden y vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Nosotros queremos que Dios nos bendiga. En todo momento le pedimos, Señor, bendícenos, bendícenos. Y Dios lo quiere hacer y Dios lo hace. Pero si nosotros no obedecemos, mis amados, si no hacemos lo que nos corresponde, pues estamos atorando la bendición de Dios. No es porque Dios no la quiera derramar en nuestras vidas, o porque a Dios le falte economía para darnos bendición, o porque a Dios le falte algo para darnos bendición. No. Recuerden que nuestras oraciones, nuestras peticiones son estorbadas cuando no estamos obedeciendo. La falta de obediencia, mis amados, es lo que pone dice la palabra de Dios, un cielo como de bronce. Y entonces no pasan ni nuestras oraciones de abajo hacia arriba, ni las bendiciones de arriba hacia abajo. O sea, no atoremos la bendición de Dios, obedezcamos y van a ver cómo el Señor, bueno, no es escaso, mis amados, al contrario, es generoso. Sus misericordias son nuevas cada día. Él siempre va a estar atento a ofrecer y a dar lo que Él mismo prometió. Esas son promesas de Dios, no son promesas mías. No son promesas de los pastores que de repente tienen que dejar de actuar, tienen que dejar el servicio a Dios por seguir su vida, porque no cumplieron. No, la promesa viene de parte de Dios, mis amados. Y hay una pregunta fuerte que hace Nehemías. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces vemos aquí que la falta de dar era una forma de abandonar la casa de Dios. Tú no abandones la casa de Dios. No permitas que el enemigo te haga que abandones la casa de Dios. Simplemente ve, haz lo propio. Cada quien tenemos nuestra propia condición. Cada quien sabemos en qué posición estamos. Hay muchos pretextos que podemos poner, muchísimos, mis amados. Podemos decir, pero es que no me va a alcanzar, es que no tengo, es que cualquier pretexto tú puedes poner. Así como lo pudieron poner en el inicio de este capítulo los israelitas. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Obedecieron. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Obedecer y ya. Y vas a ver la bendición de Dios. ¿Qué vieron los israelitas cuando obedecieron? Cuando sacaron a todas aquellas personas extranjeras que no tenían parte dentro del pueblo de Dios.
Una vez que lo hicieron, vino la bendición de parte de Dios. Así tenemos que actuar. Amén. Dice la palabra de Dios, y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, Nehemías arregló la situación al esperar que los levitas y los cantores se comprometieran una vez más con la obra de servir a Dios y a su pueblo como debían. También organizó la recolección y la contabilidad de los diezmos y las ofrendas y puso las cosas en orden. Ya del versículo 15 al 22, mis amados, se nos dan la reforma de las prioridades. Entonces, en este pasaje nos dice la palabra de Dios que en aquellos días, dice Nehemías, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Otra vez, otra cosa que no debían hacer. Recuerden que el día de reposo estaba siendo ignorado en desobediencia al claro mandamiento de Dios bajo el antiguo pacto. Los extranjeros vendían y el pueblo de Israel compraba en el día de Shabbat, que es el día de reposo. No lo ubiquemos como el sábado, o sea, como el sábado propiamente, sino como el día de reposo. Es lo que quiere decir Shabbat. Entonces, ahora, obviamente nosotros, pues hemos tomado la decisión a nivel, bueno, desde que inicia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia primitiva, de tener nuestro día de reposo para el primer día de la semana, porque nosotros ahora venimos a darle las primicias a Dios. Y por eso para nosotros el día de reposo, el día del Señor es el día domingo. Y a partir de ahí nosotros tenemos que iniciar nuestra semana. Es el primer día de la semana y se lo ofrecemos al Señor. En ese día, pues nosotros hemos tomado la decisión de dejar absolutamente todo a un lado y entregarnos en cuerpo y alma a nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso a mí se me hace increíble, ¿verdad? Que de repente pongamos cualquier pretexto. Ojalá y no es pedrada, pero ojalá y te caiga el 20 correcto. Si tú todavía pones pretextos para atender a la santa convocación que hace Hashem, pues desgraciadamente estás en la misma condición que estaban los judíos en ese momento, en desobediencia. ¿Qué pretexto puedes poner para atender el día domingo a tu Dios, a tu Rey? Eso lo dejo en tu consideración. Cada quien tenemos nuestra verdad. Yo sé que gracias a Dios hay hermanos que se están congregando con nosotros a distancia, pero también sé que puntualmente se conectan y están atentos a lo que se desarrolla y se ponen de común acuerdo con nosotros y lo hacemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Entonces, no hay pretextos ya como para pensar que después lo hacemos o será para el próximo domingo. Yo espero que esto no lo tomes personal. Yo no soy quien está declarando esto. Obviamente Dios me está utilizando en este momento, pero es Dios el que nos está haciendo un llamado para poner las cosas en orden. Esto es lo que estamos estudiando y por algo lo estamos estudiando. Miren, en su raíz, este era un problema de prioridades. No hay nada malo con comprar o vender. Solo cuando nuestro deseo de vender o comprar, de ganar dinero o gastar dinero, se vuelve más importante para nosotros que honrar a Dios. O sea, no hay nada de malo, ¿verdad?, con querer tener un día de descanso para nuestro cuerpo físico. No hay nada de malo eso. Pero no es nuestra prioridad. Simplemente primero le damos la atención a nuestro Dios y después descansamos. Siempre va a haber un tiempo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Eclesiastés que debajo del sol para todo hay tiempo. Entonces, tenemos que poner las prioridades en orden. Esta era una manera clara en la que el pueblo de Israel estaba poniendo el gastar y ganar dinero antes que glorificar a Dios. Ahora, muchas veces nosotros hacemos muchas cosas poniendo como prioridad muchas cosas antes que glorificar a Dios.
En el Nuevo Testamento, mis amados, pues aquí nos deja claro que no estamos ya bajo la ley, ¿verdad? Del día de reposo, como les comento, en el mismo sentido en el que lo estaba el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Allí en Colosenses 6, del versículo 10, Colosenses 2, perdón, del versículo 16 al 17, así lo dice. Pero ciertamente estamos bajo la misma obligación de hacer que el honrar a Dios, a nuestro Dios, sea más importante que ganar o gastar dinero, que hacer cualquier otra actividad, que el ponerse a cortar el pasto el día en que se lo ofrecemos a Dios. Y puse un ejemplo loco, si ustedes quieren, pero es verdad. Sinceramente, a mí muchas ocasiones me da tristeza, y se los digo con, con dolor y pena, cuando llegan mis hermanos y me dan el pretexto más absurdo. Les pregunto, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, pastor, fíjese usted que, y cada cosa que digo, caray, ¿cómo es posible que siendo el día en que Hashem nos llama, en que podemos ministrar el corazón de Dios unidos, en que nos ponemos, en que podemos realmente experimentar lo que Dios quiere para nuestras vidas, en donde podemos arrebatar la bendición que Dios ha dispuesto para nuestras vidas? Dejemos que el enemigo nos robe esa bendición, porque no la roba por un absurdo, por un pretexto que, perdónenme, pero, o sea, que cualquiera podría decir, oye, eso lo puedes hacer en otro momento. Ahora tendrías que atender a las cosas del Señor. Y así es como muchas veces hacemos. Pero bueno, yo espero en el Señor que esto no les sea de molestia, y si les es de molestia, pues hagan lo correcto simplemente, mis amados. Dice la palabra de Dios y hace una pregunta Nehemías, y dice, ¿y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? Bueno, pues aquí vemos que esta pregunta es muy objetiva, mis amados. Nehemías sabía que el pecado no era solo un asunto personal. Cuando dejamos de congregarnos, cuando no estamos haciendo lo correcto, cuando, por ejemplo, pues dejamos que sean otros los que estén levantando adoración a Dios, no es un asunto personal. Cuando un pecado es cometido tan abiertamente y se desvía la mirada y se deja sin corrección entre el pueblo de Dios, esto pues se hace una invitación a la mano correctora de Dios, y por eso luego la ira de Dios viene en nuestra contra. Y a nivel general, a nivel de la congregación. Por eso hemos sentido, ¿verdad? Cuando Dios visita a la iglesia y de repente vemos que hay cosas que no deberían de ser. Nehemías no se iba a quedar de brazos cruzados con esto. Él amenazó y dice, si lo hacen otra vez, les echaré mano. O sea, él de una vez iba por poner las cosas en orden, mis amados. Él no se refería a la gentil imposición de manos para oración, no, sino a la dura imposición de manos para corrección, mis amados. O sea, muchas ocasiones queremos que el pastor imponga manos para orar por nosotros, ¿verdad? Pero no queremos que imponga manos para corregir. Obviamente nunca lo voy a hacer, pero aquí nos está dando clara idea de cómo Nehemías, ¿verdad?, llegó al punto de tomar una decisión. Ok, si no van a obedecer, van a ver lo que les va a pasar y va a ser de mi persona. Mis amados, yo sé claramente que nosotros no necesitamos llegar a ese punto, pero Dios puede tomar poner manos a la obra y traer juicio a nuestras vidas si no estamos obedeciendo. Ojalá y esto nos quede bien clarito, mis amados. Y lo estamos viviendo en amor, porque Dios nos está hablando en este momento con amor. Nos está llamando, ¿verdad? En esa actitud correcta de primero hacernos claramente la enseñanza, darnos bien esta enseñanza, para que después no digamos, yo ni sabía, de repente llegó. Acuérdense que muchas veces estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, y no queremos pagar malas consecuencias, mis amados. Queremos mejor recibir bendición. Amén. Bueno,
Ya del versículo 23 al 31 se nos da la reforma que Nehemías provoca en la relación. Y dice la palabra de Dios: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Entonces, vemos aquí que en los años que Nehemías estuvo lejos, esos 10, 12 años que Nehemías estuvo en la corte del rey de Persia, ¿verdad? Los israelitas pues habían reanudado su práctica de darse en casamiento con personas de las naciones paganas que los rodeaban. Y esta era una dramática desobediencia a la orden de Dios. ¿Por qué? Porque justamente esto traería maldición al pueblo. Y por eso la palabra de Dios continúa diciendo: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. Fíjense cómo Nehemías actuó. Mis amados, muchas veces cuando el pastor siquiera habla un poquito fuerte, ya lo están acusando hasta de hereje, ¿no? Ya lo están casi apedreando. Imagínense ustedes lo que sucedió con Nehemías. Esta fuerte reacción de Nehemías pues nos da la oportunidad de deducir que consideraba este como el más peligroso de los pecados, buscando un romance impío e involucrándose en relaciones románticas a las cuales Dios había dicho no. Obviamente, pues hay muchas cosas que también tenemos que considerar de lo que Dios dice que no, es un no. Y entonces vean la reacción de Nehemías. Le arrancó, desgreñó propiamente a algunos de ellos, haciéndoles saber lo que él les había dicho Dios que no tenían que haber hecho. Dice, herí, o sea, no crean que nada más fue algo suave, ¿eh? Él se les fue a las manos y les dio, yo creo, una buena tunda con tal de que entendieran que lo que hicieron era completamente incorrecto. Y luego toma el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Y dice, ahí mismo en ese pasaje bíblico, dice, no pecó con esto, por esto Salomón, rey de Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, dice. O sea, Salomón verdaderamente, uno de los hombres más sabios y más bendecidos en la historia de la humanidad, pecó con un romance poco sabio y desagradable a los ojos de Dios. Entonces nadie debería considerarse a sí mismo invulnerable. Y todos tenían que estar atentos a no pecar de la misma manera que Salomón lo hizo. Acuérdense que Salomón terminó siendo rey de una manera triste, muy triste, eh, convirtiéndose a la idolatría de todas sus mujeres. O sea, él ya no sabía de tantas mujeres que tuvo y muchas de ellas extranjeras, que obviamente traían sus propias ideas, sus propios ídolos, su propia religión, lo confundieron de tal manera que él acabó en idolatría. Cuando él empezó adorando al rey, al Dios todopoderoso de una manera excepcional, acuérdense de cómo él lo primero que pidió fue sabiduría para poder dirigir a la nación de Israel de una manera correcta, y termina de una manera caótica, ¿verdad? Entonces, aprendamos de esto, mis amados hermanos, y no me estoy refiriendo nada más a tener yugo desigual. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios completamente. Y por último, ya en el versículo 31, en la segunda parte de este versículo, se nos habla acerca de, ya como una conclusión, vemos la conciencia limpia de Nehemías. Y por eso le dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces vemos aquí que al final de todo, Nehemías sabía que hizo lo mejor que pudo para hacer al pueblo de Dios fuerte, para poner al pueblo de Dios a salvo, para provocar en el pueblo de Dios seguridad. Más allá de eso, pues también los guió a ser puros, los guió a ser adoradores, los guió a ser obedientes. Y por eso dice con mucha autoridad, ¿verdad? Con un corazón limpio, le dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vemos aquí cómo, sin embargo, de verdad, Nehemías ciertamente cargaba con un sentimiento de fracaso. Y es lo que muchas veces pasa en el corazón de muchos pastores, mis amados, de muchos líderes que se esfuerzan en poner orden,
en traer al pueblo a ser un pueblo consagrado para Dios, de provocar que sean adoradores en espíritu y en verdad, que sean obedientes. Muchas veces el liderazgo, el pastor, está llevando al pueblo de Dios a que sea fuerte en conocimiento, en enseñanza, que esté a salvo, porque ahora conociendo todo esto, pues nos salvaguarda nuestro Dios cuando estamos haciendo lo correcto, a que estemos seguros en la presencia de Dios, mis amados. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios simplemente regresa a hacer de sus cosas? Se carga con un sentimiento de fracaso. Tal parece que todo el esfuerzo, todo lo que se realizó, todo, todas las lágrimas, todo el hecho de doblar nuestras rodillas delante de Dios, no tuvieron efecto positivo en la vida de la gente. Cuando nosotros somos desobedientes, provocamos esos sentimientos, mis amados. Ahora, imagínense si ese sentimiento de fracaso se provoca en el ser humano, que pues solamente es el instrumento que Dios quiso usar para provocar toda esta reforma y para que el pueblo de Dios hiciera lo correcto. Imagínense el dolor y el sentimiento que le causamos a Dios cuando nos ponemos en rebeldía, cuando no obedecemos. Olvídense del pastor, total, el pastor puede ir y venir otro pastor y ya, que se vaya con un sentimiento de fracaso, ni pena. Pero imagínense en el corazón de Dios. Ahí es a donde nosotros tenemos que estar poniendo las cosas en orden. Miren, en Nehemías 10 ya estudiamos que el pueblo hizo un solemne pacto con Dios de que no harían tres cosas: tener relaciones románticas impías, ahí en el versículo 30 de Nehemías 10, de comprar y vender en el día de reposo, en el versículo 31, y de apoyar la obra de Dios con dinero como él lo había ordenado, entre los versículos 32 al 39. Y sin embargo, ya aquí en Nehemías 13, alrededor de 10 o 12 años después, pues Israel ya no se encontraba en los mismos pecados a los que se había comprometido, perdón, se había regresado, ya se encontraba en los mismos pecados a los que se habían comprometido a no volver a cometer. Entonces Nehemías, el líder, tuvo que lidiar con los problemas de las relaciones románticas paganas. Lo vemos aquí, ya lo estudiamos entre los versículos 23 al 31 de Nehemías 13. Se tuvo que enfrentar nuevamente y lidiar con el problema de comprar y vender en el día de reposo, como lo pudimos ver aquí entre los versículos 15 y 22 de Nehemías 13. Y también tuvo que lidiar con los problemas de cómo el pueblo estaba fallando constantemente en apoyar la obra de Dios como él lo ordenó, entre los versículos 10 y 14. O sea, nos damos cuenta de cómo las cosas tienen que regresar a lo original. En Nehemías capítulo 10, versículo 39, el pueblo prometió y dijo: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pero vemos más adelante en Nehemías 13:11, ¿verdad? Cómo Nehemías tuvo que preguntar por qué la casa de Dios está abandonada. Estaba abandonada porque Israel no mantuvo sus promesas delante de Dios. Y esto deja un punto perfectamente claro. La ley, fíjense bien, esto es las reglas, los votos, las promesas, los pactos, finalmente no tienen poder para detener el pecado. Solo la gracia de Dios, viva y fluyendo en nuestras vidas, puede darnos el poder para verdaderamente vencer el pecado. Es por eso que Pablo expresa esto en Romanos 8:3 y en otros lugares. Y por eso dice ahí en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la gran bendición, mis amados, de poder hacer las cosas por lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, no por lo que la ley dicta. Muchos cristianos buscan la victoria al hacer reglas, votos, promesas y fracasan en encontrar esa victoria, porque todas esas cosas tienden a poner la mirada en nosotros mismos, en el hombre, en vez de que poner la mirada en Jesús. Por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que podamos ver
el ejemplo de Jesús y tener la victoria completa, mis amados, en obediencia. Jesucristo no mostró más que obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, la historia de Israel en el Antiguo Testamento, desde el inicio hasta el final, ilustra todo esto. Cuando la nación recién nació en el Éxodo, ¿verdad?, a pesar de los milagros más espectaculares, muestras de la gloria de Dios, la revelación de la ley, el pueblo pecó al darle el crédito a un becerro de oro por la liberación de Egipto, ¿no? Y ahora aquí, al final de la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en la tierra prometida ya, Nehemías estaba jalando cabellos, estaba desgreñando a la gente, los propios y los de los pecados. Él mismo se estaba arrancando los cabellos diciendo, he fracasado, por favor, Señor, acuérdate de mí para bien. ¿Y todo por qué? ¿Por qué tuvo que desgreñar a la gente? ¿Por qué se tuvo que él poner en una condición así? Pues porque no pudieron cumplir sus promesas a Dios. Mis amados, tengamos clara esta situación. Si pudiéramos ser salvos por nuestras promesas, si pudiéramos ser salvos por nuestros compromisos con Dios, entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido noble, pero innecesaria. No se hubiera necesitado. ¿Para qué? Si tú y yo hubiéramos podido cumplir. No somos salvos por algún voto que hacemos o porque le volteamos la hoja y decimos, bueno, borrón y cuenta nueva y otra vez. Somos salvos porque confiamos en Jesucristo. Somos salvos porque confiamos en lo que Él ha hecho para salvarnos, mis amados. Vemos cómo la palabra de Dios nos enseña de una manera gloriosa para que ustedes y yo, pues teniendo ya todo este conocimiento, mis amados, vengamos al punto clave de generar la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Obedezcamos a Dios, obedezcamos a su palabra, mis amados hermanos. Y ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de que Dios nunca, nunca, nunca se va a quedar con nada. No nos va a quedar a deber absolutamente nada, mis amados hermanos. Él siempre va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Y de esta manera, mis amados hermanos, pues concluimos el libro de Nehemías. La gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso, porque pues nos da oportunidad de seguir avanzando, si se dan cuenta, ¿verdad? Y cómo Dios está hablando a nuestras vidas, mis amados, pues nos tiene que llevar a la bendición de continuar pues estos estudios bíblicos para que tengamos nosotros la bendición de lo que Dios quiere que hagamos. A partir del día de mañana, mis amados hermanos, vamos a estar estudiando el libro de Esther, que es el libro que continúa, en donde pues Dios va a hablar a nuestra vida de una manera muy especial. Entonces no se pierdan la enseñanza del día de mañana. Agradezco mucho el favor de su atención. Me pasé un poquito de tiempo, pero era necesario para concluir el libro y pues nos estaremos viendo el día de mañana. Vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a darle la gloria y la honra